En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con la introducción a la liturgia del Catecismo de la Iglesia Católica y seguimos hoy con lo que el otro día habíamos comenzado a ver, que es el papel del Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. Ya el otro día decíamos que el Espíritu Santo, digamos que actúa como en una cuádruple forma. Prepara para recibir a Cristo, prepara a los que acuden a la liturgia para recibir a Cristo, y estuvimos entonces comentando esa preparación que sobre todo tiene lugar por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Y luego las otras tres, digamos, formas de actuación que el Catecismo propone son como el Espíritu Santo nos recuerda el misterio de Cristo, lo actualiza, lo vuelve a hacer presente en la Eucaristía, en la liturgia, y por último es el que genera la comunión entre toda la asamblea litúrgica, entre todos los creyentes, entre toda la comunidad cristiana. Entonces hoy vamos a comentar estas tres cosas: cómo el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo, lo actualiza y cómo es aquel que establece la comunión entre los creyentes. El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo es así porque el Espíritu Santo y la Iglesia cooperan para manifestar a Jesús y su obra de salvación en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía, pero también en los demás sacramentos. Por eso decimos que la liturgia es memorial del misterio de la salvación, es decir, rememorar, volver a hacer presente el misterio de Cristo. En primer lugar, ¿cómo? Pues con la proclamación de la palabra, que ya también el otro día decíamos algo. Primero el Espíritu Santo nos recuerda a los que estamos presentes en la asamblea el sentido del acontecimiento de la salvación cuando se proclama la palabra, porque Él es el que actúa en la proclamación de la palabra, Él es el que nos la hace llegar de manera viva y eficaz. La Sagrada Escritura tiene una importancia fundamental en la liturgia. De ella se toman las lecturas, los salmos, incluso las preces, las oraciones, los himnos que rezamos, están todos ellos, o en su gran parte, sobre todo, porque no todos, por ejemplo, hay himnos a lo mejor en la liturgia de las horas que no, pero prácticamente todo está impregnado o inspirado en la palabra de Dios, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es el que hace capaz a los que proclaman la palabra y a los que la escuchan en su corazón de entender espiritualmente la palabra. A través de las distintas palabras, las acciones y los símbolos que se dan en la celebración litúrgica, el Espíritu Santo nos pone en relación con Cristo. Entonces nos trae a Cristo, nos lo recuerda, a Él que es la palabra y la imagen del Padre, ¿no? Para que podamos pasar a nuestra vida el sentido de lo que escuchamos, de lo que contemplamos y de lo que hacemos en la celebración, ¿no? Para que lo llevemos luego a la vida. Entonces, primero, en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda a Cristo. Después, en segundo lugar, hoy tenemos que hacer referencia a una serie de términos muy importantes que se emplean para mencionar distintos momentos fundamentales de la misa. El momento de la anamnesis. La anamnesis es un momento de la celebración litúrgica en el que durante la Santa Misa, en recuerdo y en obediencia al mandato de Jesús, haced esto en memoria mía, repetimos los mismos gestos y palabras con los que Él instituyó la Eucaristía. La palabra anamnesis proviene del griego, significa recordar, rememorar. En general quiere decir traer al presente lo vivido en el pasado, ¿no? Y en teología, para nosotros, la palabra anamnesis significa la acción memorial o de rememorar que tiene lugar en la Eucaristía durante la misa en recuerdo de las palabras de Jesús en la última cena, ¿no? Haced esto en memoria mía. Entonces, en este momento de la misa, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, tanto primero en la palabra de Dios como luego también después en esta anamnesis que precede justo al momento de la consagración, ¿verdad? El Espíritu Santo que despierta así la memoria de la Iglesia y nos hace recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, suscita entonces también en nosotros
la acción de gracias y la alabanza. Después de la consagración, sabéis que el sacerdote, pues en nombre de toda la asamblea, va rezando en voz alta toda la plegaria eucarística, que termina con esa alabanza que es llamada también con un término griego doxología. Cuando levanta el cáliz y la patena ya consagradas y dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esa oración se llama doxología. Es una de las doxologías que se utilizan para alabar a Dios en la liturgia. Se distingue de otra que se llama doxología mayor, que es el rezo del Gloria, Gloria a Dios en el cielo, y de otra doxología que podemos llamar doxología menor, que es el Gloria al Padre, que rezamos al final de los Salmos. Pero doxología es una palabra que procede del griego, del término doxa, que quiere decir gloria o alabanza, y del término logos, que quiere decir palabra en griego, ¿no? Dar gloria o dar alabanza a Dios con la palabra, por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, ¿no? Palabra de alabanza, quiere decir doxología, ¿no? Entonces, estas palabras ya aprovechamos para empezar a introducir algunas de las indicaciones para celebrar bien la misa. Son propias única y exclusivamente de que las pronuncie el sacerdote celebrante o el obispo que preside la misa. Y todos los fieles contestan, guardando silencio durante toda esa proclamación, contestan al final con un rotundo amén, ¿no? Porque a veces hay como la costumbre de pronunciarlo todos, ¿no? Y es errónea esa manera de proceder, ¿no? Bien, pues en esta anamnesis en la que el Espíritu Santo recuerda a la asamblea lo que Cristo ha hecho por nosotros y que desemboca en la alabanza a Dios, ¿no? El Espíritu Santo nos trae el misterio de Cristo, nos lo recuerda, ¿no? Además, no es solo un recuerdo, sino que lo actualiza, actualiza el misterio de Cristo, lo hace presente. El misterio pascual de Cristo no se repite, O sea, Jesús no vuelve a morir y a resucitar. En la Eucaristía, el único misterio de Cristo que ha tenido lugar de una vez para siempre y que permanece siempre vivo y actual, se hace presente. Y el Espíritu Santo actualiza ese único misterio. Y esta actualización del misterio de Cristo, de una manera particular, tiene lugar, sobre todo, en el momento de la consagración, que llamamos también con un término griego en la teología epíclesis. Hoy tenemos que un poquito hacer mención a estas palabras. Epíclesis es a su vez otro término que significa invocar sobre algo o sobre alguien. La epíclesis es un término que proviene también del griego epi, que significa sobre, y del verbo kaleo, que significa llamar, ¿no? Epíclesis. La tradición de la Iglesia ha acuñado este concepto en la teología con la finalidad de designar el momento en el que se invoca el Espíritu Santo sobre los dones del pan y del vino para que se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahí es cuando, por la acción del Espíritu Santo, se actualiza el misterio de Cristo, se hace real y verdaderamente presente el Señor en su misterio de muerte y resurrección bajo las especies del pan y del vino, en su cuerpo y sangre. Por tanto, el Espíritu es quien lo hace posible, actualiza el misterio de Cristo. Junto con la anamnesis, ¿no? La epíclesis, ¿no? Que van seguidas, ¿verdad? ¿Recordáis? En la noche de la última cena el Señor tomó pan y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Ambos momentos van juntos. Previamente a ese recuerdo, a esa anamnesis, se ha invocado el Espíritu Santo sobre el pan y el vino, ¿no? Y entonces, en esos dos momentos que van unidos, se da el centro de toda celebración sacramental, sobre todo, claro, de la Eucaristía. Es el momento central de la misa. Y por último, digamos el cuarto momento que el Catecismo explica de la acción del Espíritu en la liturgia es su misión de ponernos en comunión a todos con Cristo como miembros de su cuerpo. El Espíritu Santo es como la savia de la viña del Padre que da fruto en sus sarmientos, como dice San Juan en el Evangelio. En la liturgia es como de una manera más íntima se da esa cooperación entre el Espíritu Santo y la Iglesia, que somos nosotros. En esa colaboración quedamos unidos a Cristo como miembros de su cuerpo, siendo Él nuestra cabeza, o como los sarmientos a la vid. Y el fruto del Espíritu Santo en la liturgia, a consecuencia de esto, es como
inseparablemente, además, comunión no solo entre nosotros, como hermanos, miembros de un mismo cuerpo que es la Iglesia, y con Cristo, sino con toda la Trinidad. Se genera una comunión con Dios Trino y una comunión fraterna entre todos los creyentes. Bien, pues un poco en lo referente a la acción del Espíritu Santo en la Iglesia que hemos comentado estos 2 días. Habría que poner un poco juntas ambas catequesis, la del día pasado y la de hoy, pero nos sirvan estas indicaciones de momento para luego proseguir el próximo día con el siguiente paso del catecismo. ¿Vale? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.